¿Qué tal, hermanos? Les damos la más cordial bienvenida a este primer programa de Discípulos con Jeans y Tenis. Les estamos transmitiendo por esta ocasión nuestro primer programa del año 2020. Les invitamos a que se queden con nosotros porque va a ser un programa muy enriquecedor para todos nosotros. Recuerden que la transmisión de Radio y TV Cristo Rey se hace por internet a través de la página de la Diócesis de Tenancingo. Recuerden escribir en su buscador todo junto, de Radio y TV Cristo Rey y el canal de YouTube de la Diócesis de Tenancingo. También ahora ya por gracia de Dios tenemos la señal de Diócesis de Tenancingo, de la Radio y TV Cristo Rey de nuestra diócesis, en el canal 3 de Zumpa Cable. También con nosotros este programa especialmente a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Discípulos con Jeans y Tenis. Sean bienvenidos, les saludamos sus hermanas en Cristo, Giovanna y Karina. Pues bueno, hermanos, vamos a ponernos en presencia de Dios con la siguiente oración. Los invitamos que desde donde quiera que nos estén escuchando puedan ustedes meditar esta oración y, si es posible, repetirla en su memoria. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienza un nuevo año. Lo pongo en tus manos, Señor. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este año que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia. Que sea lo que tú dispongas, Señor. Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me aparte de ti. Dame la fortaleza y perseverancia en las pruebas. Y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar. Líbrame de la indiferencia, hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no solo a orar, a interceder por ellos, sino a realizar acciones concretas en beneficio suyo. Ayúdame a no ser avaro ni desperdiciado con mi tiempo, con mis dones. Enséñame a darme a los demás, a comprender que solo vale la pena lo que se hace por los demás. Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos, sin prejuicios, sin retórica, simplemente como tú, con la mano extendida y el corazón abierto. Pero líbrame de la vanidad, de creerme bueno, de sentirme satisfecho. No dejes que me paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte. Líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos,
mis orgullos, mis miserias, mis apegos. Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón. Enséñame a amar como amas tú. Quiero descubrirte en cada día de este año que empieza y ayudar a que otros te descubran también. Señor, que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, ya habiendo puesto todo nuestro año, toda nuestra vida, incluso en la presencia de Dios con esta oración, vamos a iniciar los programas. Ya tenemos algunos días del año 2020, pero pues nosotros estamos transmitiendo por primera vez y por eso hemos querido compartirles esta reflexión, este tema que hemos titulado Primero Dios. Han escuchado seguramente esta frase de 2 palabras solamente en algunas personas. Por lo general, cuando decimos algo a futuro, nos expresamos así, diciendo primero Dios. Nos vemos el próximo jueves. Primero Dios. Y así sucesivamente, muchas otras frases, ¿verdad? Seguramente también nosotros la hemos dicho si es que nuestros papás o nuestros abuelos nos acostumbraron a hacerlo así. Pero esta frase tan corta tiene un significado trascendental para nuestra historia de vida y en general para toda la humanidad. Nosotros tenemos que tener esta conciencia tal cual. Dios es primero. Y por lo tanto, en nuestros inicios, todos los inicios que tengamos de trabajos, proyectos, estudios, el día incluso que Dios nos permite vivir, cada ocasión, en todos nuestros inicios y toda nuestra vida de manera permanente, esta tiene que ser nuestra conciencia. El fundamento de nuestra vida es primero Dios. ¿Y por qué poner a Dios en primer lugar? Pudieran existir muchísimas explicaciones, pero la más sencilla e inapelable es que es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a escuchar lo que nos dice su palabra en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anteriormente, cuando nosotros íbamos a la catequesis, que en mis tiempos le decíamos doctrina, decíamos el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo decíamos hasta de cantadito. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la palabra de Dios es un poquito más específica y nos dice cómo tenemos que amar a Dios. Y dice con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y más adelante, en el siguiente versículo, nos dice que es el mandamiento más importante. No hay otro mandamiento superior a este. Este es el primero y por lo tanto el más importante. Es por eso que en este año tenemos, no solamente en este año, sino toda nuestra vida, pero en este año que inicia, poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué significa eso? Pues antes que cualquier otra cosa, antes que mis propios deseos, que mis proyecciones a futuro, que lo que a mí me gusta, esté Dios en ese lugar. Y amarlo con todo mi corazón. Que no solamente sea como un requisito, por decir, ya palomeé que cumplo con el primer mandamiento de la ley de Dios. No, sino que ese amor se debe de demostrar en obras, que nuestro corazón realmente reconozca que Dios ocupa ese primer lugar en nuestra vida. Y que no solamente, como ya dije, sea un requisito, sino que sea un amor que nace del corazón y que se ve en obras en específico. ¿Y cómo podemos amar a Dios?
a veces es como que un poquito lejano, pudiéramos escuchar, porque vemos a un Dios a lo lejos. Existe Dios, pero ¿dónde estará? ¿Quién sabe? ¿Cómo podemos amar a Dios, a nuestro Señor? Pues como lo hacemos con las personas. Cuando yo amo a una persona, se me nota, porque todo el tiempo estoy hablando de esa persona. Y fíjate que hizo esto, y tiene este proyecto, y lo has visto, y lo conoces, y hace esto, y me contó lo demás. A veces eso, así como que... Ajá, y a las demás personas, ajá, sí. Pero hablas mucho de él, eso sí, es lo importante. se nos nota, y tenemos que demostrarlo, diciéndolo, y diciéndoselo a él, hablando con él, escuchándole, dedicando tiempo a convivir con él. No puedo decir que amo a Dios si no me acerco a él, si no le doy parte de mi día a estar con él, en la oración, en el servicio. Hablar de Dios con los demás hasta que los acatarremos, ¿no es cierto? Pero sí hablar de Dios con los demás, dar a conocer lo que ha Él hecho en nuestra vida y por qué Él es el primer lugar que ocupa en nuestros corazones. Y considerando también sobre todo su opinión en lo que hacemos. Porque es bien fácil servir, es bien fácil asistir a lo mejor a la misa, a rezar, al rosario, etcétera, puede ser fácil, pero cuando nos toca vivir alguna situación en particular, cuando tenemos que tomar una decisión, se nos olvida eso que aprendemos en la palabra de Dios, mediante un sermón con el sacerdote, se nos olvida y tenemos que tomar en cuenta esa opinión que es palabra de Dios. Si no, todo lo demás es pura hipocresía. Otra razón, hermanos, es que muchas veces ya nos enseñaron que Dios es el primero. Nos lo han repetido infinidad de veces, pero en la vida cotidiana a veces nos hacemos personas tan ocupadas, entre comillas, ocupadas, que Dios va quedando no en segundo, en tercero, sino en el último lugar de nuestra vida, y en el peor de los casos lo terminamos expulsando de nuestros corazones, de nuestras casas, de las actividades que realizamos, de todo. Y Dios desaparece, no solamente se va al último lugar, sino que desaparece. En esta circunstancia, nosotros tenemos que ser conscientes de que a veces nuestras ocupaciones sí son importantes, trabajar, ir a la escuela, atender a nuestras familias, las diversiones, sí son importantes, pero no son lo más importante. Dios es el primero. En la palabra de Dios también, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, seguramente ya habrás escuchado esta pequeña enseñanza de Dios. En los versículos del 31 al 34, lo vamos a leer. Así que no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Dice, no se inquieten por todas esas cosas, materiales, pasajeras, por simplemente cosas que no nos fortalecen en lo espiritual. Y dice el Señor, porque de esas cosas se preocupan los paganos, la gente que no conoce a Dios, que no reconoce a Dios. Nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de Dios, lo conocemos, estamos conscientes de que Él es superior a nosotros, a nuestras fuerzas, de que es nuestro dueño y sabemos muchas cosas acerca de Dios, lo conocemos. Y aún así, a veces nos pasa esto, de estarnos preocupando muchísimo
exageradamente por estas cosas que son pasajeras. A veces nos preocupa más vestirnos a la moda, por ejemplo, que mi ropa sea de marca, no sea de algún puestecillo cualquiera, no sé, o tener muchas cosas materiales, ya comprarme un coche lo más rápido posible, ya tener el mejor celular, ya que tengo el mejor celular, ahora salió el mejor y quiero tener ese otro y así sucesivamente. Y esas cosas son las que nos preocupan demasiado. Por ejemplo, ahora ya en la actualidad se fue el Wi-Fi, Dios mío, nos vamos a morir, es el fin del mundo. No, esas cosas no son lo importante. Dice el Señor, si tú te ocupas, dice, de buscar el reino de Dios, por eso nos dice, busca primero el reino de Dios. Lo demás, todo lo demás es menos importante, por eso dice el Señor, lo demás viene por añadidura. El Señor ya sabe lo que necesitamos, ya sabe que tenemos que comer, que tenemos que vestir, que tenemos que trabajar, que tenemos que tener salud, ya lo sabe Dios. Si nosotros nos ocupamos de atender las cosas de Dios, de buscarlo a Él, de hacer su voluntad en nuestra vida, lo demás está resuelto. Tenemos que tener ese foco de alerta, tengamos conciencia. Entre todas esas cosas que nos pasan durante el día, lo más importante es Dios y hacer su voluntad. Y no nos confundamos, hermanos. Buscar a Dios en nuestra vida como lo primero, sí nos implica ir a misa, sí nos implica rezar, sí nos implica el servicio, pero el reto se encuentra en que practiquemos eso que aprendemos ahí en nuestra vocación o en lo que nosotros nos desempeñamos comúnmente, en nuestro papel que tenemos en nuestra familia, como hijos, como padres, como hermanos, como ciudadanos en nuestra comunidad, como estudiantes, como profesionistas en nuestro trabajo, que nosotros practiquemos ahí lo que aprendimos en la iglesia. Ese es el reto que tenemos que realizar y eso es el verdadero significado de poner a Dios en primer lugar. Y por poner un ejemplo, quizá muy burdo, pudiera ser que, no sé, una mamá que deja de procurar el alimento para sus hijos y se va a barrer la parroquia. No estamos diciendo que está mal ir a barrer la parroquia, pero por lógica, si no procura el alimento, pues sus hijos van a morir de hambre, no van a tener que comer. Entonces, lo correcto sería que, en primer lugar, esta madre se ocupara por alimentar a sus hijos y posteriormente irse a barrer la parroquia. Aquí algo importante es que tenemos que reconocer la vocación que tenemos en nuestra vida y de acuerdo a esa vocación poner a Dios en primer lugar. Por ejemplo, si tienes la vocación del matrimonio, la soltería, el sacerdocio, la vida consagrada, y de acuerdo a eso ir realizando nuestras acciones y colocando a Dios siempre como el primer lugar. También alguien pudiera decir, por fin, alguien que me entiende, que estas muchachas lo que están diciendo me están a mí tratando de decir que tengo que ir a la iglesia, que tengo que dejar todo por estar en el servicio, absolutamente todo, pero tengo 35 años, vivo con mis papás, no trabajo, ellos me mantienen, ya están grandes, quizá tienen 70 años, están enfermos y todavía yo llego con 5 amigos a comer. No es lógico, hermanos. Tendríamos que luchar también porque nuestra familia estuviera bien y equilibrar nuestro servicio con nuestra vida cotidiana. Aquí nosotros tenemos que pensar en que siendo hijos, por ejemplo, de familia, aunque tengamos los 35 años, ya no es tan correcto que nuestros papás nos sigan manteniendo. Una obligación como cristianos también, como hijos de Dios, es velar por nuestras propias necesidades y
el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, incluye también eso, que nosotros podamos atenderlos, cuidarlos, procurarlos, ¿no? Por decir algo. Así es como nosotros podemos ir haciendo realidad el reino de Dios en nuestra vida cotidiana, en esas pequeñas cosas que hacemos. Pues hasta las congregaciones religiosas no dejan de atender sus necesidades más básicas, a pesar de que tienen toda su vida dedicada a Dios. Entonces, muchos tienen trabajos que lógicamente como comunidad se organizan para realizar, y mientras unos van haciendo oración, lógicamente toda la comunidad tiene horas específicas de oración, pero también todas tienen horas específicas de trabajo. Y ninguna congregación religiosa deja de trabajar o de procurarse en sus necesidades más básicas por dedicarse totalmente al Señor. Y muchos de nosotros, especialmente algunos que tenemos oportunidad de conocer en algunas situaciones, dejamos absolutamente todo y prácticamente somos personas irresponsables, y entre comillas decimos, es que yo sirvo en la iglesia, por eso no trabajo. Es que yo sirvo en la iglesia, por eso no estudio. Es que yo sirvo en la iglesia, por eso no tiendo mi cama. Es que yo sirvo en la iglesia, y así sucesivamente, ¿no? Y más a veces se nos convierte en un pretexto, diciendo, es que yo estoy poniendo en primer lugar a Dios. Ahí, ojo, tenemos que estar atentos a que no caigamos en los excesos. Los excesos quiere decir que nos nublemos la vista y justifiquemos nuestras irresponsabilidades en la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana, por poner un pretexto más que nada, porque a veces también no es tanto que vayamos a servir a la iglesia, a veces también nos queremos salir de la casa y por flojos, ¿no? O, no sé, tenemos que pensar en eso, qué tanto es correcto y qué tanto no lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros en su vida particular, pues, tiene que valorarlo. Todos tenemos diferentes circunstancias. Pues bueno, vamos a invitarlos a escuchar este canto, un canto hermoso en el que le vamos a decir al Señor que Él es nuestro Rey de Reyes, el primero en nuestra vida. Los invitamos a que verdaderamente profundicen en este canto para que podamos comprender el mensaje que tiene para nosotros, porque nosotros se lo estamos diciendo a Dios. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona
importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Hermanos, este canto nos dice: en el lugar donde estoy, en mi presente, en mi vida, Jesús, tú eres la persona más importante. Tú eres mi circunstancia más importante, tú eres mi centro, tú eres el que dirige todo lo que soy, lo que tengo, lo que pienso. Hermanas, en nuestra vida tiene que ser así. Decíamos hace un momento que a veces se nos pasan estas cosas por creer que orar solamente es mi obligación y ya, y dejamos de trabajar, dejamos de hacer nuestras cosas cotidianas. Queremos hacerles unas pequeñas sugerencias, una opinión, ojalá les pueda servir, para ir haciendo poco a poco que Dios esté como primero en nuestra vida, que nos vayamos haciendo esa conciencia y todos los días lo vayamos poniendo primero en nuestros trabajos, en nuestras acciones más mínimas. Y una de las sugerencias más simples, y yo creo que todos sabemos hacer, es hacer la señal de la cruz. La señal de la cruz, hermanos, es la señal de todos los cristianos, de todos los que creemos en Jesús. Y no porque la cruz nos represente como personas masoquistas o que alabamos el dolor. Algunos hermanos separados dicen: mira, traen colgado el instrumento de tortura de Dios y bla. Bueno, no dicen de Dios, ¿verdad? Porque tampoco algunos creen que Jesús sea Dios, pero nos dicen que andamos cargando un instrumento de tortura. No es cierto. Para nosotros cristianos la cruz representa salvación, redención. Aquí en la cruz Jesús murió por nosotros para que Dios Padre nos perdonara por nuestros pecados. Y ese sacrificio de Jesús nos libra del pecado, de la muerte eterna y de las tentaciones del demonio. Entonces, cada vez que hacemos la cruz, estamos invocando sobre nosotros, recordando ese misterio de redención que Jesús hizo por nosotros. En este librito que tenemos, que nos acabamos de comprar precisamente, hay unas preguntas que nos explican muy, muy concretamente acerca de algunas verdades que nosotros tenemos los cristianos, y se llama así: Catecismo Explicado. En la pregunta número 14 nos dice: ¿cuándo debemos usar la señal de la cruz? La respuesta dice así: debemos usar la señal de la cruz al levantarnos, al acostarnos, antes y después de las comidas, al emprender un viaje, al entrar en los templos, al empezar nuestros trabajos y cuando nos vemos en alguna necesidad, en alguna tentación o en algún peligro. Hermanos, la señal de la cruz nos tiene que acompañar siempre. A veces lo hacemos sin tanta conciencia y algunas ocasiones yo lo reconozco hasta como con cierta indiferencia, pero tenemos
esta poderosa arma de parte de Dios para hacerlo presente en nuestra vida. Cuando nos despertamos, yo creo que muchos tenemos esa costumbre, persignarnos, encomendarle a Dios el día, pero ya en otros momentos del día ya no lo hacemos. Y es claro, el catecismo en todas las circunstancias, es más, yo creo que seguramente hemos caminado por la calle y pasado frente a una ermita donde está una imagen de la Virgen, de alguna advocación de Jesús, siendo niño o adulto, no sé, y nos signamos, a veces sin saber por qué, y por mera costumbre tal vez, pero esta señal de la cruz nos tiene que hacer conscientes de que estamos invocando la presencia de Dios en nuestra vida, su protección y su ayuda. Hay unos ejemplos aquí de cómo funcionó en algunas ocasiones esta invocación o este signo de la cruz con algunos santos, desde algunas cosas sencillas hasta otras más trascendentales de vida o muerte. Se las voy a compartir. Dice lo siguiente: se narra en la vida de Santa Teresa que un día, al verse asaltada por una tentación del enemigo del alma, ella hizo muy despacio y con fe la señal de la cruz y sintió que la tentación se alejaba. Otra experiencia es en la vida de San Benito. Se narra que un día le sirvieron un vaso de vino envenenado. El santo hizo la señal de la cruz sobre el vaso y éste se rompió, derramándose el vino envenenado. Imagínense, solamente con la señal de la cruz. Puso a Dios en primer lugar, le confió su vida y el veneno ni siquiera llegó a sus labios. De otra santa se dice en su biografía que, viéndose asaltada por la tristeza, que es una tentación muy dañosa, sintió alejarse la melancolía cuando hizo con toda fe la señal de la cruz. Yo creo que muchos de nosotros también experimentamos tristeza y ahora muy de moda la depresión, el estrés y todas estas cosas raras. Pues tenemos que hacer la señal de la cruz, pedirle a Dios que por ese momento de salvación que vivió muriendo en la cruz por nosotros, nos libre de las tentaciones. Esas son tentaciones y son peligros para nuestra alma. Y que sea una verdadera señal de la cruz, porque a veces solamente hacemos garabatos o nos persignamos como el Chavo del Ocho. Ándale, solamente por miedo, y realmente ni siquiera a veces repetimos la oración que es parte de la señal. Exactamente. Bueno, otra de las sugerencias es consagrarnos a Dios y a María. Pero ¿qué significa consagrarnos? Es entregar totalmente nuestra vida, ofrecerla. ¿Y qué es lo que le vamos a ofrecer? Absolutamente todo. Veamos lo que nos dice Romanos en el versículo 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecerle a Dios? Absolutamente todo. Lo mucho, lo poco que tengamos, nuestra enfermedad, el servicio, el sacrificio, el cansancio, nuestra familia, el trabajo. Absolutamente todo le tenemos que ofrecer a Dios. Y ser para Él un sacrificio vivo, para agradarle. Ofrecerle absolutamente, por ejemplo, todo nuestro día, un día de trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues tratar de hacer lo mejor posible o desempeñar ese trabajo de la mejor manera, como Él lo haría, como Él resolvería una situación, como Él enfrentaría algo. Entonces, de esa manera tendríamos que
realizar nuestras acciones para que ese ofrecimiento sea agradable a Él. Porque si lo hacemos a propósito de mala manera, de mala gana, pues no va a ser algo agradable a sus ojos. En este sentido, por ejemplo, si lo ofrecemos el día a Dios, tenemos que tener esa conciencia de que todo lo que estamos haciendo durante el día debe ser agradable a Dios. Que nosotros nos vayamos a embriagar ya no funciona. Y Dios no es como un juego, como te consagré hoy mi día y hago lo que se me antoje. Tenemos que tener esa conciencia y esforzarnos, ¿no? Porque esa consagración valga la pena. Y precisamente aquí va nuestra tercera sugerencia. En alguna ocasión, en la reflexión que hacíamos en una catequesis, surgió esta propuesta y fíjense, es muy sencilla. Pregúntate cómo lo haría Jesús bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, si alguien te insulta, te ofende, te agrede, te blasfema, te critica y dicen cosas contra ti, te lanzan huevos o no sé, lo que sea, ¿cómo reaccionaría Jesús hacia esas personas, hacia esa acción? Con esas personas, ¿qué haría? ¿Qué diría Jesús? Si tuvieras que dar, por ejemplo, alguna indicación, si eres dueño o encargado en alguna tienda, una tortillería, una ferretería, un puesto de ropa, no sé. ¿Cómo daría una indicación Jesús a algún trabajador? ¿Cómo le pediría a alguien que está para atenderle o a lo mejor es su jefe? ¿Cómo darías una indicación? ¿Cómo daría una indicación Jesús? Imagínense en el momento de tomar una decisión importante, decidir qué hacer, a lo mejor qué trabajo tomar, ante una enfermedad, por ejemplo, qué decisión tomar, si voy con este médico o el otro, si tomo el medicamento o no, si vivo con paciencia mi enfermedad o no. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo viviría Él todas estas cosas? Si colocamos a Dios en nuestra persona, que de hecho vive Él con nosotros, en nosotros, esa pregunta, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo respondería? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo se vestiría? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? Etcétera. Eso nos va a ir ayudando a que orientemos nuestra vida a cumplir la voluntad de Dios. Y así nos vamos a ir configurando con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Hacernos cada vez más parecidos a Él, configurarnos, hacernos más parecidos. Y cuando lo practiquemos de manera constante, porque esto es un proceso, no lo vamos a hacer de un día para otro, o a la primera que lo intentemos ya vamos a ser perfectos imitando a Jesús, tenemos que implicarnos en ese esfuerzo, hacerlo constantemente, trabajar para que todas nuestras acciones vayan siendo así, como Jesús. Y yo creo que todos tenemos esas respuestas. ¿Cómo lo haría Él? Es simple, solamente tenemos que decidirnos y tener el valor de hacer las cosas que Él haría. Otra sugerencia es que organicemos nuestro tiempo y las actividades y sobre todo no estarlas postergando. Como cristianos nosotros debemos de tener actividades o preceptos que cumplir. Todos tenemos los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia. Uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es asistir todos los domingos y fiestas de guardar a la misa. Tenemos que asistir, entonces esa es la sugerencia, que programemos esa asistencia y que no la estemos postergando. Por ejemplo, durante el domingo en la parroquia hay diferentes misas en diversos horarios, quizá 4 o 5 misas durante todo el día. Y a veces nosotros programamos ir a las 7 de la mañana, a lo mejor para después dedicar tiempo a otras actividades. Pero se llega el domingo y es el único día que tengo para levantarme tarde.
ay, está haciendo mucho frío, ay, me tengo que levantar con el niño y lo tengo que llevar y más lata me va a dar. Y ponemos un sinfín de pretextos y lo postergamos y llegamos a decir, pues voy a la de las 7 de la noche. Y lo más seguro es que ya no vayas, porque solamente son pretextos para no asistir. Entonces, si ya lo planificamos, hay que cumplirnos y hay que esforzarnos por realizarlo. Y quizá esa puede ser también uno de los ofrecimientos que podemos realizarle a Dios en nuestra consagración. Entonces, la planificación nos va a ayudar a cumplir con nuestras obligaciones como católicos. Algo muy importante es que nosotros seamos responsables de lo que tenemos que realizar, porque también esa es una forma en la que nosotros le demostramos el amor que le tenemos a Dios. Otra sugerencia, hermanos, les vamos a decir así: platica con Dios. Entre paréntesis, eso se llama hacer oración, pero hay personas a las que les decimos, tienes que hacer oración y dices, ay, me voy a dormir, es aburrido, tengo que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir otra vez. Pero no es así, hermanos. Hacer oración es muy fácil, platica con Dios. Yo estoy segura que prácticamente todos nosotros le platicamos lo que nos pasa a alguien. A veces hasta a nuestra mascota le andamos platicando lo que nos pasó. ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo con Dios? Platica lo que te pasa, lo que sientes, lo que haces en tu día con Él como con cualquier otra persona. Él no es alguien lejano, no nos va a poner una barrera para decirnos, así no me gustó la oración, no te escuché. Háblale como tú eres, de todo lo que quieras. Algunas ocasiones muchas personas minimizan lo que sentimos y nos dicen, por eso estás preocupado, por eso estás pensando que ya te vas a morir, por eso estás... Al Señor todo lo que le querramos decir le interesa. A veces a nosotros nos hacen sufrir cosas que para otros no son importantes y cuando se las llegamos a platicar nos hacen sentir incluso mal, ¿no? A lo mejor estamos buscando una palabra de aliento, un consuelo, por lo menos que nos digan, échale ganas, ánimo, y no recibimos nada. Si ya te has acostumbrado a que las personas a las que les platicas te digan así, pues platícale a Dios. Ahí trabajando, a lo mejor lavando los trastes en tu casa, lo más adecuado sería, por ejemplo, hacer una visita al Santísimo, platícale al Señor. No sé, lo que te haya pasado en la mañana, ¿qué crees, Señor? En la mañana me iba corriendo a trabajar y de repente salí del cuarto de mi casa ya al exterior y estaba un perro suelto y de repente me saltó con las patas llenas de lodo en el pantalón blanco y hizo un coraje que le dio una patada al perro y hasta las costillas le tronaron. Después, perdóname, Señor, le tuve que sobar al perrito, no sé, lo que tú le quieras decir. Sí te pasa, ¿verdad? Sí, de hecho. Le tuve que regresar a cambiar y pedirle perdón al perro por quebrarle una costilla, no sé, pero esas cosas, todo, no esas cosas, todo, debemos confiárselo en oración al Señor. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado de repente, a lo mejor me da pena que me hayan visto, pero como que estás moviendo la cabeza y los labios y moviendo las manos, y de repente me ha preguntado mi hermana, ¿y qué estás haciendo? Yo, nada, pero en mi cabeza estoy diciéndole a Dios esas cosas que me pasaron y de repente, bueno, no sé si se han dado cuenta quienes nos ven a través de Facebook o de alguno de los videos, muevo mucho las manos cuando hablo. Y cuando le platico a veces al Señor también ando moviendo las manos, pero pues lógicamente no se escucha el habla. Esas son formas en las que nosotros nos podemos desahogar con Él y, de hecho, hablar con la persona que nos acompaña siempre, con la persona a la que más le importamos, con la persona que mejor nos entiende y nos va a responder a esa oración, a esa plática.
no hay nadie más, Dios. A veces decimos como una canción que se hizo muy famosa hace mucho tiempo, ya ni recuerdo quién la cantaba ni nada, pero hasta el corito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, etcétera. Y todo el mundo lo andaba cantando y todo el mundo a nadie lo quería, todos los odiaban, etcétera. Y todos nos cortábamos las venas, y ay, pobrecitos, y bueno. Y Dios, aquí estoy, hazme caso a mí, aquí estoy, que soy tu Padre. Y nosotros olvidados de Dios. Podemos platicar con Él. Él está ahí para escucharnos y tener la certeza de que es así. También los invitamos a descansar en Dios con los problemas, cuando estamos presionados, cuando nos sentimos desesperanzados, se puede decir así, sin esperanza, cuando sentimos presiones, a lo mejor por problemas, enfermedades, todo lo que estamos viviendo actualmente, las guerras, la delincuencia, la violencia. Nosotros te decimos, descansa en Dios, puedes hacerlo, descansa en Él, en su presencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podemos entrar en recogimiento, en oración, podemos visitar el Santísimo, orar, platicarle, llorar, estar ahí con Él y sentir verdaderamente que Él está para tendernos sus brazos, para consolarnos, para ayudarnos y descansar realmente en Él. Porque a veces decimos, quiero descansar ya de toda la situación que estamos viviendo, ya estoy harta, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir a disfrutar la playa. Pero el verdadero descanso solamente lo podemos encontrar en Él. A veces de esas cosas regresamos más cansados de lo que nos íbamos, ¿no? Y a veces peor, gastados, enfermos y bueno. No quiere decir que no lo podamos hacer alguna vez, sí, pero no es la forma de descansar, entre comillas, más adecuada. Descansar en Dios, hermanos, nos alivia los dolores de cuello, de espalda, el nervio que nos hace que brinque la ceja, el labio, la oreja, y de repente que sientas hormigas que te caminan. Todo eso, hermano, es estrés, es nervios, es desconfianza, es preocupación, angustia. Todo eso, hermanos, hay que descargarlo en Dios. Y es una expresión adecuada, descargar todo eso en Dios, porque Él es el dueño de todas estas cosas que nos preocupan y nos angustian. Él los puede resolver. Como decíamos hace un momento, primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Queremos compartirles algunos tips, vamos a decirles un poquito más en corto, otras cosas que nos pueden ayudar a que Dios sea el primero. Por ejemplo, en nuestros proyectos de vida, ¿cómo decidir, siendo un poquito más jóvenes, a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál será nuestra vocación de vida? Los invitamos a que puedan vivir experiencias vocacionales. Prácticamente cada periodo vacacional hay preseminarios, hay pre-vida religiosa, así se llama, y muchos tenemos la falsa concepción de que ya voy a ser sacerdote, ya voy a ser religiosa, y no es cierto. En esas experiencias nos enseñan a descubrir nuestra vocación, y las vocaciones cristianas pueden ser a la vida en soltería, a la vida consagrada, o también al matrimonio, a la vida en pareja. Lógicamente bajo la presencia y el sacramento de Dios, ¿verdad? En la gracia de Dios. Vive entonces una experiencia vocacional. Otra cosa, hermanos, que en nuestra vida se ha metido y nos taladra el pensamiento es la música mundana. Te invitamos a que saques de tu vida toda esa música de corridos, de letras vulgares, ofensivas, groseras. Todo eso nos aleja de Dios. Pon en tu repertorio, ahí en tu celular, en tu memoria para el carro, en tu disco para tu casa, en el radio, pon Radio y TV Cristo Rey. Bueno, aparte, música católica, hermanos, música que nos alimente de verdad y no que nos haga estresarnos más y gritar con violencia cosas y ofender a los demás. Eso no, hermanos. Un tip para poner a Dios en primer lugar es que escuchemos música que lo alabe, que lo glorifique, que nos haga
elevar el espíritu hasta su presencia. Algo similar en nuestras redes sociales, ya prácticamente todos, ya no hablamos solamente de los jóvenes, sino niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos alguna cuenta de red social, sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en donde quieran. Tenemos alguna cuenta de perfil allí y seguimos a algunas otras personas o nos interesa conocer otras páginas de la misma red. Pues en esas, hermanas, hay que buscar contenido religioso, contenido católico, contenido que mínimo, ya mínimo, nos deje mensajes positivos, que aprendamos algo valioso estando allí o dedicando el tiempo que dedicamos allí. Hermanos, a veces seguimos puras cosas sin sentido, puras vulgaridades, puros chistes, puras cosas que no inspiran, que no nos alimentan. Y tristemente nos damos cuenta, por ejemplo, ustedes búsquenlo en la red, 15 millones de seguidores, una persona que dice puras tonterías, y 50, 500, 1000 exagerando seguidores, o algunos sí tienen más, ¿verdad? Algunas páginas católicas tienen bastantes, pero no llegan a los millones que tienen personas que hablan de cosas sin sentido. Entonces, en tus redes sociales sigue contenido que te inspire, páginas religiosas también. Te invitamos también a que hagas obras de caridad en silencio. A veces hacemos la obra de caridad, miren, y tomamos la selfie. Le regalé 10 pesos a este niño que no tenía para comer. Y la subimos a nuestros perfiles de redes sociales para que todos nos digan, ay, qué buena persona eres. Seguramente este niño no tenía que comer. Pues sí, seguramente no tenía que comer, pero tampoco tienes que estarlo subiendo para que todo el mundo te alabe. Dice la palabra de Dios que lo que hagas, manténlo ahí en lo secreto. Solamente el Señor, tú y el Señor saben lo que haces como una obra de caridad, como un servicio. No digas, ya estoy aquí cansado después del servicio, en el retiro y desvelado, y sacas la foto de las ojeras. Tranquilos, eso sí lo sabemos, pero mejor que lo sepa solo el Señor. Perdonemos. Perdonar es una gracia de Dios. No es algo así como que hoy me levanté y dije voy a perdonar a todo mundo y todo olvidado, aquí no pasó nada. No, perdonar es solamente un don de Dios, es algo que proviene de Él, porque Él es amor. Él es el primero que nos perdona y que nos perdonó y nos seguirá perdonando, porque Él es así. Esa es una de sus cualidades, de sus características, que Él perdona. Y si Él, que es Dios, lo hace, nosotros también estamos invitados a hacerlo. Y siempre lo decimos también en el Padre Nuestro, perdonar. A lo mejor ustedes me pudieran decir, pero ¿y tú qué vas a saber? Tú no has vivido lo que a mí me hicieron. A ti no te decepcionó la persona que más quería. A ti no te traicionó quien era tu super pareja, tu, no sé quién pudiera ser. Tu todo. Pero nosotros le hemos fallado a Dios. No hay una persona que no lo haya hecho. Y Él, que es el único que pudiera haber dicho que no nos perdonaba, lo hizo y nos pone el ejemplo. Entonces también los invitamos a perdonar y pedirle a Dios que nos dé esa gracia de poder hacerlo, porque es un proceso y es un estar en su presencia y estárselo pidiendo a Él, que es el único que puede darnos esa facultad. También otra invitación es acercarnos a confesar. Y en esa confesión tener el propósito de cambiar situaciones de vida que nos están haciendo vivir en pecado mortal. Tomar la decisión de o casarme o separarme de mi pareja, si no estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, si estoy viviendo en adulterio, si tengo algún vicio como, no sé, el alcohol, la drogadicción. Tratar de cambiar esas situaciones de vida y pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. También nosotros, como católicos, no tenemos que promover ideologías de muerte, como el aborto, la eutanasia,
la homosexualidad también, que no es una ideología de muerte, pero tampoco está dentro del plan de Dios. Entonces, hermanos, esa es la invitación, que nosotros no promovamos esas ideologías, porque a veces decimos, bueno, somos bautizados, somos católicos y nuestro Facebook está lleno de es mi derecho porque soy mujer, porque lo llevo en mi vientre, y decimos que somos algo, pero nuestra vida demuestra otra cosa. Tenemos que ser coherentes, hermanos. En todos los aspectos de nuestra vida, tratar de ser lo más coherentes. Probablemente no vamos a ser perfectamente coherentes porque nuestra condición humana muchas veces nos lleva a equivocarnos, a hacer algo mal, pero Dios siempre nos invita a la conversión, a volver a Él, a intentarlo de nuevo y a tratar de ser santos. Hermanos, al iniciar el año tenemos muchos propósitos y prácticamente quisiéramos que se cumplan por arte de magia para tener una vida perfecta, lo que siempre soñé, lo que más anhelo, y a veces esas cosas, o ponemos nuestra confianza en cosas muy simplonas, perdón la expresión, como para poder conseguirla. A lo mejor quiero tener más ingresos y me puse unos chones amarillos. No, así no se hace, hermanos. Esa forma de obtener la vida que anhelamos, la vida que deseamos, la felicidad que andamos buscando, en realidad la tenemos que experimentar haciendo que Dios sea el centro de nuestra vida. Porque en los diferentes días que podamos ir teniendo la oportunidad de vivir, precisamente, vienen situaciones que no estaban en nuestro plan perfecto de inicio de año. Vienen circunstancias que nos cambian todo ese plan y nos pueden hacer sentir mal. En esas situaciones de todos los días, te invitamos con esta reflexión, hermanos, les invitamos a todos a que Dios sea el centro de su vida. No permitamos que otras cosas nos borren la presencia de Dios como el centro. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que divertirnos, pero también tenemos que tener en esos momentos la conciencia de Dios. En toda nuestra actividad también tenemos que ser conscientes nosotros laicos, porque no estamos dedicados o consagrados en vida completa a las acciones específicas de la iglesia, a que nosotros sí las hagamos, pero no abandonemos también nuestras responsabilidades temporales. Revisamos la ideología de vida de los benedictinos, no es la ideología, sino su forma de vida, su espiritualidad, y su frase es muy cortita y es parte de lo que decíamos hace un momento, es ora et labora, o sea, ora y trabaja. Haz oración, habla con Dios, pero también cumple con tus obligaciones cotidianas. Hermanos, en este sentido, Dios, donde estemos, en la iglesia, en todas las acciones que hagamos cotidianamente, tiene que ser el primero. Discípulos, les agradecemos por escucharnos y les deseamos de corazón que Dios sea el primero en su vida, para que todos podamos reconocer que Él es amor y que su amor nunca cambia. También le agradecemos a Ernesto, que se encuentra detrás de controles. Gracias, Ernesto, como siempre, por estar apoyándonos. También a ustedes por el favor de su atención, y los esperamos el próximo viernes. ¿Sí, el próximo viernes? El próximo viernes, como dice la canción. El próximo viernes. Y recuerden, discípulos, que no están solos. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá, ni en las buenas ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares, Él me soltará, ni en las buenas ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por
por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, lo veo, lo siento, en cada uno de nosotros. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo. Nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Y en las buenas y en las malas Él me dejará. Ni por fuego ni por mares Él me soltará. No estoy solo, Él conmigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Ni en las buenas ni en las malas Él te dejará. Ni por fuego ni por mares Él te soltará. Ni en las buenas ni en las malas Él te dejará. Ni por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, lo veo, lo siento, en cada uno de nosotros. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Y en las buenas y en las malas Él te dejará. Ni por fuego ni por mares Él te soltará. Tú no estás solo, Él contigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Y en las buenas y en las malas Él te dejará. Ni por fuego ni por mares Él te soltará. En las buenas y en las malas Él te dejará.